En este vídeo te voy a explicar cómo montar tu negocio de self-storage o alquiler de trasteros paso a paso por módulos. Dentro vídeo. Quiero ir contigo y explicarte uno a uno en qué consiste el temario del Master Self-Storage MBA 1.0. Son, como te decía, 6 módulos principales. Cada módulo principal está dividido en submódulos, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno y total más de 100 módulos. El módulo número 1, pues 1.1, te explico quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí, quién es Alberto Serrano y cuáles son mis empresas y mi pasado y mis ideas de futuro para seguir creciendo. El módulo 1.2, en este te hablo de qué es Trasteros Plus, que es mi empresa principal de self-storage. Y bueno, pues vamos a ver todos los centros que tengo, los más de 5.000 trasteros en alquiler, dónde están ubicados y también un poco pues de expectativas de futuro. El módulo 1.3, este es una visión general de qué es el self-storage, pues desde sus orígenes hasta hoy. Y qué idea tengo yo también pues de cara a un futuro. El 1.4 se habla de la nomenclatura y términos propios del sector. Este sector está muy influenciado del mundo anglosajón. De hecho, en habla española, incluso en cada país, la palabra self-storage se llama de una manera diferente. En España es trastero. En Argentina es baulera. En Chile, bodega. En México, mini bodega. En Colombia, bodega. O sea, entonces, al final, pues, tenemos que tener una nomenclatura común y en casi siempre, como todo como en muchas empresas, se utilizan los términos anglosajones. Pues aquí lo voy a explicar. Siguiente, módulo tipos de centros de self-storage. ¿Vale? El 1.5. El 1.6, te explicaré si es mejor tener un centro grande o de self-storage o mejor tener varios centros pequeñitos. Veremos a ver pros y contras. El 1.7, hablaremos de la ubicación de un centro de self-storage. Ubicación ideal de un centro de self-storage. Dónde te interesa que estés, si dentro de la ciudad o en este radio. El 1.8, cómo financiar tu centro de self-storage. ¿Vale? Diferentes maneras que tienes para financiar tu inversión de un nuevo centro de self-storage o de sucesivos centros de self-storage que quieras tener, o incluso si tienes uno o dos pues, y no quieres tener nuevos centros pero quieren expandirlos, pues qué maneras hay para financiarlos. Bueno, las típicas, ¿no? Ya sea por banco, con ahorros propios, pero también hay otros tipos de financiación alternativa que se pueden estudiar. Y el último módulo del módulo principal número 1 es la competencia. ¿Vale? Aquí hablaremos de la competencia. ¿Por qué no siempre es mala la competencia? Y cómo, bueno, pues incluso en sitios donde hay mucha competencia, lo puedes darle la vuelta para beneficiarte de ella. El módulo principal número 2. En este módulo es muy importante, de hecho es de mis preferidos, de los más importantes del curso, porque se habla de números. Números, de tiempos, de dinero, de inversión, de rentabilidad del negocio, ¿vale? Aquí, básicamente lo que he hecho ha sido dividir en 3 tamaños de centros. Un centro pequeño de 200 metros cuadrados, un centro mediano de 1.000 metros cuadrados y un centro grande de 5.000 metros cuadrados. En ellos estudiamos para estos 3 tipos de centros, pequeños, medianos y grandes, cuál es la inversión necesaria para montar un negocio en un inmueble del tamaño de estos 3, ya sea en local en propiedad o ya sea en alquiler. ¿Vale? Además, te dejo la plantilla para que tú aquí juegues con ella y pongas el tamaño exacto del inmueble exacto que estás estudiando. ¿Vale? Aquí pues se ven varios puntos. Primero, la inversión necesaria, ¿vale? Para montarlo. También se ve número de meses que tardas en hacer la obra y en inaugurar el centro. También se ve número de meses que pasan hasta que llegas al punto de equilibrio, por lo cual esos meses desde que inauguras hasta que llegas al punto de equilibrio te está costando dinero. Tienes que ponerle dinero a ese negocio todos los meses. Y número de meses desde que estás en el punto de equilibrio hasta que llegas al 85-90% de ocupación. 85-90% es el punto ideal donde queremos estar. ¿Y qué beneficio o qué margen te va a dar un centro, ese centro en concreto que estás estudiando, al 85% de ocupación, ya sea en alquiler o ya sea en propiedad? ¿Vale? Y lo bonito que tiene este módulo principal número 2 es que, bueno, pues te enseño cómo adaptarlo para cualquier inmueble que estés estudiando, ¿vale? Es una hoja Excel muy sencillita, pero
tienes que entenderlo. Bueno, ahí ya saltamos hasta el módulo 2.7. Módulo en el que hablamos sobre si te interesa expandirte en la misma zona geográfica donde estás o diversificar en otras ciudades. Pros y contras. El módulo 2.8, tipos de clientes que alquilan un self-storage, ¿vale? Tipos de clientes. Esto es fundamental a la hora de atacarles para alquilarles. Bien. En el módulo principal número 3, este módulo se basa sobre todo en la construcción de un centro. Este módulo es muy extenso, lo he hecho en módulos pequeñitos y es fundamental, es fundamental. El módulo 3.1 es el de licencias, ¿vale? Porque al final, asúmelo, o tienes una licencia o no tiene sentido tener, o no siempre tiene sentido tener un centro de self-storage si no está legalizado, por muchos motivos. Luego no vas a poder venderlo. Estás siempre con la duda de si te van a inspeccionar. Estás siempre con la duda de si te va a denunciar la competencia o un vecino. Al final, el tema de las licencias es sumamente importante en nuestro sector. También te contaré trucos, ¿vale? Más adelante, sobre cómo gestionar centros o cómo legalizar centros que a priori no tienen licencia y fórmulas para hacerlo. El 3.2, sótanos. Este es posiblemente la ubicación ideal para ir a un centro de self-storage, porque suele estar muy dentro de la ciudad, muy ubicado, muy cerca del vecino y suele ser muy económico. Al final no tiene mucha competencia. Un sótano o es parking o es self-storage, pero no entran oficinas, no entran viviendas, no entran gimnasios, no entran comercios, por lo cual, si puedes convertir, y ya te diré yo cómo en este módulo, los sótanos en centros de self-storage con su respectiva licencia, es posiblemente de los inmuebles más interesantes. Bueno, luego hablaremos sobre la diferencia que hay entre superficie bruta, superficie máxima alquilable, MLA, y superficie neta alquilable, NLA. Y por qué en nuestro sector se habla de superficie neta alquilable y máxima alquilable, y la superficie bruta, que es la que a priori todos contamos cuando estás estudiando un nuevo inmueble, pues no es tan importante. El módulo 3.4, ¿cómo hacer un centro por fases? Si te interesa o no te interesa construirlo por fases. ¿Y qué hacer en la zona diáfana? Una opción que te cuento aquí es un bulk storage, ¿vale? Mientras todavía no has hecho la siguiente fase, tienes una zona diáfana que no estás aprovechando, pues cómo puedes sacarle rentabilidad mientras. El módulo 3.5, entre plantas y altura de boxes. O sea, asumámoslo. Al final, lo más rentable, lo más interesante en un inmueble a la hora de construir un centro de self-storage es que por cada metro cuadrado puedes sacar 2 o incluso 3 metros cuadrados alquilables. Pues aquí te voy a contar cómo, con niveles y con entreplantas, pues es posible hacerlo y cuándo sí y cuándo no. El módulo 3.6, protección de tus pasillos, puertas y esquinas. Y hablaremos de tips para alargar la vida útil de tu construcción. El módulo 3.7, cómo hacer la distribución de los tamaños en tu negocio de self-storage. ¿Vale? ¿Te interesa poner boxes grandes o solo pequeñitos? ¿Te interesa poner solo boxes medianos? ¿Te interesa que estén delante? ¿Te interesa que los grandes estén al fondo? ¿Estos estén cerca del parking? ¿Qué es lo que te interesa? Bueno, pues aquí se hablará bastante de la distribución de tamaños en un centro de self-storage y cómo minimizar para no equivocarte. Porque al final, todos cuando empezamos no sabemos qué es lo ideal y te guías o bien de lo que dice un proveedor, el que te vende el material, o bien de lo que dice el ingeniero o el técnico que te está haciendo el proyecto. Y asumámoslo. El proveedor, su intención principal seguramente sea ganar dinero, como todos. Entonces, cuanto más material te pueda vender, pues más rico se hace, ¿no? Y un proyectista, un ingeniero, al final, pues no es alguien que sea experto en construir centros de self-storage, por lo cual él puede tener la mejor de las intenciones, pero no se ha enfrentado seguramente en el pasado a centros de self-storage y no sabe cuáles son la manera más óptima de hacer el diseño. Módulo 3.8, cómo aprovechar al máximo la superficie con finales de pasillo. Fundamental. Un pasillo puede terminar en una pared, puede terminar en un storage, puede terminar en una ventana con ventilación, puede terminar en un cuarto de máquinas. Bueno, pues aquí te doy un tip para aumentar la superficie máxima alquilable con los finales de pasillo. Siguiente módulo, el 3.9. Materiales constructivos de tus storages. Bueno,
Seguimos hablando de materiales, fundamental. 3.10. Tamaño de puertas, tipos de puertas, tecnología en las puertas de un centro de self-storage. Son puertas enrollables, abatibles, más pequeñas, más grandes. Cuando te interesa una puerta de 2 hojas, cuando otra. La tecnología, bueno, pues son puertas pues con cerradura electrónica o con candado o con llave. Bueno, cuál te interesa, igual no. 3.11. Luz dentro del storage, sí o no. Cuando te interesa, cuando no. Cuando, en función de lo que te interesa, puedes ganar más dinero. 3.12. Enchufes en los pasillos o dentro de los boxes, sí o no. ¿Te interesa? ¿No te interesa? En caso de que lo pongas, ¿cómo puedes rentabilizarlo? 3.13. Uy, este es muy interesante. He visto cosas muy raras por ahí. Suelos. ¿Te interesa cambiar el suelo de tu centro de self-storage? Cuando adquieres una nave antigua o un inmueble antiguo, ¿te interesa simplemente pintarlo? ¿Te interesa no hacer nada? ¿Qué te interesa hacer? ¿Vale? Para, bueno, pues gastarte el mínimo dinero posible, pero que alquiles lo máximo posible. Fundamental. La fachada, igual. ¿Cómo puedes tener una fachada llamativa sin volverte loco gastándote dinero y que alquile sola? Al final, la fachada pues te genera alrededor entre el 20 y el 25% de los contratos, por lo cual te interesa no equivocarte aquí. El 3.15, alarmas y cámaras. ¿Vale? Que hablaremos de las alarmas y las cámaras, fundamental. El 3.16, la seguridad. Y el 3.17, control de accesos. Estos 3 módulos son brutales. ¿Vale? O sea, yo he visto centros enormes pues que a lo mejor no tienen alarmas. O centros que solamente se fían en las cámaras. Y bueno, voy a hablarte de cómo minimizar tu inversión para tener las mínimas cámaras y mínimas alarmas, pero las mínimas exigibles para que esté todo tu centro cubierto, que transmita seguridad a tu cliente, que un caco se asuste y no intente robar en tu centro, sino que se vaya al de la competencia, en todo caso, no el tuyo, y el control de accesos ideal, ¿vale? Para controlar tu centro. Siguiente módulo, cuarto de baño. ¿Te interesa tener un cuarto de baño? Sí, no. ¿Te interesa mejor tener uno de hombres, más uno de mujeres, más uno de minusválidos, o solo uno? ¿Y dónde ubicarlo? En caso de que te interese tenerlo. Bueno, a veces no te interesaría tenerlo, o sí, ya veremos. Siguiente módulo, el 3.19, papeleras. ¿Te interesa tener papeleras en tu centro? Sí. Y en caso de que sea que sí, ¿dónde las ubicas? ¿Cómo puedes minimizar la limpieza de tu centro? Bueno, pues aquí descubrirás si gracias a las papeleras aumentas las horas de limpieza o se reducen las horas de limpieza en tu centro mensualmente. Siguiente módulo, parking. Fundamental este módulo. ¿Te interesa tener parking en tu centro? Y si es así, ¿de cuántas plazas? Si tu centro es pequeñito, con 100 puertas, o con 500 puertas, o con 1000 puertas, ¿cuántas plazas de parking son las idóneas? ¿O cómo puedes hacer? ¿Dónde te ubicas el parking? ¿Te interesa tener boxes que rodeen el parking o te interesa que estén separados? Siguiente módulo, pasillos. ¿Cómo hacer los pasillos? ¿Te interesa tener pasillos rectos o con curvas, más estrechitos, más anchos? En caso de que sean más anchos, ¿en qué tamaños de boxes te interesa tenerlos más anchos? En caso de que te interesen pequeñitos, ¿en qué tamaño de boxes? Fundamental. 3.22. Chaflán en las esquinas de los pasillos. ¿Cuándo te interesa chaflanar las esquinas de los pasillos para evitar problemas y aumentar el mantenimiento de tu centro? Y aumentar la vida útil y reducir el mantenimiento de tu centro. 3.23. Ubicación de los boxes en función del tamaño de los mismos. Bueno, ¿dónde te interesa poner los boxes? Medianos, pequeños y grandes. Más cerca del parking, más alejado del parking, en plantas superiores, en plantas sótano, ¿dónde? Módulo ascensor versus montacargas versus no poner nada. Te contaré cuánto cuesta un ascensor, cuánto te cuesta un montacargas y qué ventajas tiene y cuánto dinero puedes ganarle a uno, a otro versus no poner nada, ¿no? 3.25. Módulo 3.25. Módulo de puntos de dolor de un cliente y factores a la hora de decidirse para alquilar un self-storage u otro. Fundamental este módulo, pues porque aquí entras un poco en la psicología del cliente para ver cómo puedes alquilar a ese cliente en concreto, enfocándote en sus puntos de dolor. En el módulo principal número 4 vamos a hablar de la operativa de un centro de self-storage. Este módulo principal es muy, muy importante. ¿Vale? ¿Cómo se opera un centro de self-storage? Bueno, pues aquí veremos el contrato
de clientes de un centro de self-storage. Todos los clientes que tienen un storage deben de tener un contrato. Aquí veremos la importancia del contrato. El 4.2, te proporcionaré la plantilla del contrato que hacemos en Trasteros Plus. Aquí tendrás el contrato de Trasteros Plus. El 4.3, módulo número de cuenta bancaria. ¿Te interesa tener la cuenta bancaria de tus clientes? ¿Te interesa que te paguen en efectivo, como el punto 4.4? ¿Te interesa tener la tarjeta de crédito, que te paguen por Bizum, por PayPal? Bueno, pues veremos pros y contras de cada uno y cuál es la mejor manera de operar y qué hacemos en Trasteros Plus. El 4.5, ¿cómo se vende un storage a tus clientes? Mejor manera para venderlo y intentar no tener que hacer promociones. El 4.6, mejor promociones temporales en caso de que tengas que hacer alguna o permanentes. O sea, es decir, mejor los 2 primeros meses al 50% o el primer mes gratis o 3 horas de mudanza gratis o mejor una promoción permanente de 20% de descuento de por vida. ¿Cuál te interesa más de estas? 4.7, ¿te interesa tener furgoneta para tus clientes para la mudanza, sí o no? ¿Y qué hacemos en Trasteros Plus? 4.8, horario de acceso de tus clientes al centro. ¿Te interesa darles 24 horas? ¿Te interesa que no entre nadie por las noches? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Te interesa cobrar por el acceso de 24 horas? Bueno, ya hablaremos un poco de qué hacemos en Trasteros Plus y qué es lo que te interesa, según mi opinión, para tus clientes. Módulo 4.9. ¿Cómo evitar que tus clientes se queden a dormir en tu centro? Fundamental. 4.10. ¿Qué hacer cuando viene alguien sospechoso a alquilarte un storage? Alguien que, o bien porque conoces que tiene malas intenciones, porque sabes que trafica con droga o tiene malas pintas, no sé. Pues cómo gestionar ese problema. Módulo 4.11. Saltos de alarma nocturnos. Y cómo gestionar para que no te llamen a ti o a tu encargado, en este caso, a las 2 de la mañana, un salto de alarma nocturno, salvo que sea fundamental. Y en caso de que sea fundamental, incluso tampoco tienen por qué llamarte a ti. En todo caso, pues que llamen a la persona adecuada, bomberos, policía o quien sea. Módulo 4.12. Llamadas fuera de horas de leads, pidiendo un presupuesto. ¿Vale? Interesante. Al final, cómo gestionar las llamadas para que los leads que te llaman fuera de horas, un domingo por la noche, puedas seguir alquilándoles y no pierdas ese cliente y no siga buscando el siguiente en Google, en páginas amarillas. No sé si todavía hay gente buscando páginas amarillas, pero creo que no. ¿Sigue existiendo páginas amarillas? Igual se sigue existiendo, pero bueno. Antiguamente era el principal medio de captación de clientes. Ahora ya ha quedado un poco al olvido. Siguiente módulo, parking. ¿Vale? Pero no en la parte del diseño del parking, sino en operaciones. Cómo operar un parking en un centro de self-storage. Y cómo gestionar, 4.14, cuando un cliente deja su vehículo en el centro y se marcha. Siguiente módulo, módulo 4.15, candado. ¿Vale? ¿Te interesa tener candado en las puertas? ¿Qué tipo de candado? En caso de que te interese. ¿De combinación? ¿De llave? ¿Te interesa más mejor una cerradura electrónica? Módulo 4.16, vídeos para tus clientes. ¿Vale? ¿Por qué te interesa hacer vídeos para tus clientes? Y cómo puedes aumentar la felicidad de esto con esos vídeos y la reducción de llamadas de clientes que están perdidos, despistados, no saben cómo funciona la salida del centro o lo que sea. Módulo 4.17, buzón dentro de tu instalación. ¿Por qué te interesa poner un buzón dentro de tu instalación y para qué usos? Módulo 4.18, papeleras. Bueno, y veremos la parte operativa, no la del diseño, sino la de operativas de las papeleras dentro de tu centro. 4.19, enchufes. Veremos la parte operativa de los enchufes. 4.20, hilo musical. ¿Te interesa tener música en los pasillos de tu centro? ¿Sí o no? Módulo 4.21, publicidad y marketing. ¿Te interesa gastarte más dinero en marketing online? Mejor flyers, mejor vallas publicitarias, mejor fachada, mejor patrocinar un equipo de fútbol del colegio más cercano a tu centro. Bueno, aquí hablaremos de qué te interesa más relacionado con publicidad y marketing y cómo enfocarlo. Módulo 4.22, cantidad de empleados que necesitas en tu centro de self-storage. ¿Vale? ¿Cuál es la cantidad óptima? En caso de que te interese o necesites tener empleados. Módulo principal número 5,
Aquí hablaremos de las líneas generales de cualquier inversión. Nos iremos a un cuadrado en el que cada una de sus 4 esquinas tiene un punto fundamental. En uno es la rentabilidad, en otra esquina es el riesgo, en otra esquina es la liquidez, en otra esquina es el coste de oportunidad. Te enseñaré a analizar inversiones en función de tu perfil como inversor, el perfil que tú tengas. Si te interesa, bueno, más centrarte y cómo estudiar un centro en función de tu perfil como inversor. Si te interesa, bueno, pues veremos ejemplos de si me interesa un alquiler de un centro con opción a compra, o te interesa alquilarlo, te interesa comprarlo, pondremos ejemplos, ¿vale? Como inversor, en función de, ¿qué te digo? Rentabilidad, riesgo, liquidez y coste de oportunidad. Vale, aquí ya saltamos al 5.8. ¿Cómo tener un centro de self-storage sin invertir dinero? Te contaré también mi experiencia y como yo, mi centro de Trasteros Plus La Princesa, Trasteros Plus Los Vegas y Trasteros Plus Mijas, ¿vale? Entre estos 3 centros pues, suman más de 2.000 puertas, pues no hemos tenido que ponerle dinero, no hemos tenido que pedir tampoco dinero al banco y como hemos conseguido tener 3 centros sin que nos cueste dinero. ¿Vale? Porque quizás tú podrías hacer lo mismo en tu zona. Módulo 5.9. ¿Cómo saber si el inmueble que estás estudiando está en una zona con demanda para tu negocio? ¿Vale? Aquí te enseñaré a adelantarte a si tu centro tiene sentido montarlo en esta ubicación o no, ¿vale? Antes de gastarte dinero. Fundamental este punto. Módulo punto 10, proveedores. Como te interesa seleccionar a los proveedores. Módulo 5.11, networking y asociaciones sectoriales, ¿vale? Bueno, pues aquí veremos cómo sacar partido del networking y de las asociaciones sectoriales. Te cuento. Asociaciones sectoriales hay asociaciones locales del sector, regionales del sector, de comunidades autónomas o regionales, nacionales por países y continentales, europeas, americanas, asiáticas. Seguimos con el módulo principal número 6 y último módulo principal de este máster. Este módulo principal es enfocado a cómo prepararte para la apertura de tu centro de self-storage. ¿Qué pasos previos tienes que hacer antes? Hablaremos del 6.1 de la página web, al inicio de tu proyecto, de tu nuevo centro. Si te interesa, no te interesa tenerlo hecho, ¿de qué manera? El 6.2, concurso en redes sociales de tu empresa antes de abrir tu nuevo centro para que genere viralidad y, ¿por qué no?, reservas y contratos. 6.3, firma en tu email en la que vayas anunciando y haciendo ruido de que tu nuevo centro se va abriendo, cómo beneficiarte de acciones diarias que tomas. También, incluso en tu foto de WhatsApp, o sea, ir viendo maneras en las que sin que te cueste dinero vayas generando ruido, generando reservas. El objetivo principal de este módulo principal número 6, ya te digo, es inaugurar tu nuevo centro de self-storage con al menos 5.000 euros de facturación desde el primer mes. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues prácticamente que tu centro se inaugura desde el primer mes sin que te cueste dinero y llegando al punto de equilibrio. Ese sería un objetivo precioso, que no tengas que pasar por la travesía del desierto, que yo le llamo, en que te cueste dinero y todos los meses hasta llegar al punto de equilibrio. Aquí el objetivo es llegar desde el primer mes con flujo de caja positivo. 6.4. Canibalización de tus centros actuales con un nuevo centro. Es decir, si tienes ya uno o varios centros abiertos, inauguras un nuevo centro y tienes clientes de tus centros antiguos que se te van al centro nuevo. ¿Te interesa o no te interesa? ¿Qué precio le das? ¿Le das el del nuevo centro o el del viejo centro? Bueno, pues vamos a ver todo esto y cómo beneficiarte de ello. Módulo principal 6, módulo 6.5. Lona en la fachada de tu negocio durante las obras y cómo es el diseño ideal para obtener leads, reservas y contratos. Módulo 6.6. Alquilar, si te interesa alquilar una valla cerca de tu nuevo negocio o no. ¿Sí? Y cuánto pagar por ella. 6.7. Marketing online antes de la apertura. ¿Cuánto te interesa gastarte en marketing online antes de la apertura? ¿Y desde cuándo? Módulo 6.8. Google My Business, Google Maps y reseñas. Bueno, aquí veremos cómo puedes ir calentando tu perfil de Google, ¿vale? Antes de la apertura, porque al final no nos equivoquemos. Todos
nos fiamos más de lo que dice un desconocido sobre una marca que de lo que dice la propia marca de sí misma. Entonces hay que fomentar las reseñas y te contaré cómo Trasteros Plus pues, nos beneficiamos de ser la cadena de self-storage del mundo con más reseñas en Google y qué ventajas tiene para nosotros. El otro día lo estuve viendo, nuestro centro de Trasteros Plus Guindos, Juan 23, San Millán y Mijas, creo que tienen esos 4 centros, son los más antiguos, tienen en torno a 2.000, 2.000 y pico reseñas cada uno. Y eso, bueno, pues nos da muchísimos contratos. Hay muchos clientes que ya tienen la barrera del miedo o de la duda, la tienen rota y nos contratan sin dudar. Módulo 6.9. ¿Cuándo debes de contratar a tu personal si tu centro es con recepción? ¿Cuántas semanas antes de la apertura? Full time, half time, bueno, media jornada completa y desde cuándo. Módulo de un listado de todos los interesados, todos los leads que has ido recogiendo antes de la apertura, cómo gestionar esos leads y dónde guardarlos. Y cuándo te interesa llamarles para decirles que vas a abrir ya definitivamente el lunes que viene. Pues, bueno. 6.11. ¿Qué mínimos tienes que tener antes de inaugurar tu centro? ¿Vale? Cosas mínimas que si no, no te interesa inaugurarlo. 6.12. O sea, un producto mínimo viable sería, ¿no? 6.12. Módulo el diseño de un centro antes de la apertura. ¿Cómo te interesa diseñarlo? ¿Vale? 6.13. Pricing. Importantísimo. Antes de la apertura de tu centro. ¿Te interesa hacer descuentos? ¿Hacer promociones? ¿Te interesa ser el más barato de tu ciudad? ¿Te interesa entrar en una guerra de precios? ¿Te interesa ser el más caro? Porque puede ser que te interese incluso ser más caro y no entrar en guerra de precios con tus competidores actuales que ya están en tu plaza. Bueno, todo eso se verá en este módulo. 6.14. Ocupación física al inicio de tu nuevo centro. Igual que te he contado antes, que el objetivo de este módulo principal es que inaugures con un mínimo de 4, 5.000, 6.000 euros de facturación tu nuevo centro. También depende del tamaño. Hay centros que son muy pequeñitos y no llegan a esa cifra, pero si tu centro es un centro mediano o grande, pues mínimo con esa cantidad. ¿Y qué ocupación física es la ideal al inicio de tu nuevo centro? Aunque no nos engañemos, aquí lo importante es la ocupación económica, no la ocupación física. Bueno, o sea, euros que trae en tu banco, no metros cuadrados que tienes alquilados. Si quieres estar lleno, es muy sencillo estar lleno en el negocio de self-storage. O sea, tú mismo pones todos tus storages a €1 al mes y el mes que vienes, o dentro de 2 meses, tienes el 100% de ocupación en tu centro. ¿Te interesa eso? No estás ganando dinero. Bueno, sigo. 6.15. Ideas para alargar la estancia de tus clientes mientras no estás lleno. ¿Vale? Bueno, hay trucos en los que a lo mejor puedes hacer para alargar la estancia de tus clientes cuando todavía no estás lleno. Bueno, voy rápido. Voy a contarte también el temario del bonus de principales problemas de un dueño o un directivo de un centro de self-storage. Son 17 las que tengo aquí contempladas. Y cómo en Trasteros Plus o la resolvemos o la gestionamos. 1.1. Tienes clientes que son compromisos y pagan por debajo de precio de mercado. ¿Cómo puedes eliminarlos o reducirlos y cómo lo gestiono yo? Típico, ¿no? Mi hermano me ha pedido un storage, o mi vecino, el que hace deporte conmigo todos los lunes. ¿Qué le cobras? Le cobras full price, le cobras un descuento temporal, a largo plazo. Bueno, el 1.2. Si tienes lista de espera en algunos tamaños, mientras que en otros los tienes por debajo del 60% de la ocupación física. ¿Cómo gestionas eso? Para no tener que gastarte dinero en obra o retrasar el gastarte dinero en obra para recortar boxes o unir boxes, ¿vale? Porque tienes lista de espera en unos tamaños y en otros no. Bonus 1.3. No sabes si tu empresa de marketing lo está haciendo bien o mal. Al final tú no eres un experto en marketing. Sí, te gusta el marketing y debes de conocer un mínimo de marketing para exigirle a tu empresa de marketing, pero te voy a dar los poquitos KPIs que tienes que exigirle todos los meses a tu empresa de marketing para saber cómo lo están haciendo. Los KPIs son los puntos clave, ¿vale? En los que tienes que fijarte. O sea, para que no tengas una parálisis por el análisis. Muchas veces nos volvemos locos analizando que si visitas, llamadas, emails, contactos, gente que se ha interesado en contratos, gente que ha abandonado en metros cuadrados alquilados ahí, de repente tienes ahí 100 datos a analizar y no sabes cuáles son los que más te interesa analizar. Y a lo mejor, si solamente coges 5 datos, con esos 5 datos o 6, eres capaz de ver si tu negocio está gestionándose bien o mal.
Pues con el marketing pasa exactamente lo mismo. Que si número de impactos, que si número de, yo qué sé, de clics, que si número de conversiones, que si, bueno, pues, a esto es a lo que me refiero. Que 5 o 6 datos debes de exigirle a tu empresa de marketing y fijarte solamente en esos datos. Siguiente bonus, 1.4. Tienes salto de alarma nocturnos y son siempre falsos positivos o generalmente son falsos positivos y te quita el sueño. De repente te llaman a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Bueno, pues te explicaré cómo yo lo gestiono. ¿Vale? Para que no te llamen por la noche, no te despierten, a no ser que sea estrictamente necesario. El bonus 1.5. Bueno, por cierto, aquí en el 1.4 te quitas prácticamente el 80-90% de las llamadas nocturnas. El 1.5, tienes clientes morosos. Encima son los mismos todos los meses. Y tienes que estar detrás de ellos para que te paguen. Y además, no paren de ponerte excusas. Pues aquí se cumple la ley de Pareto. La ley de Pareto es que el 20% de tus clientes te generan el 80% de dolor de cabeza. Te diría que la ley de Pareto llevada al extremo. El 5-95 o el 5% de tus clientes te dan el 95% de los dolores de cabeza. El bonus 1.6, que cómo gestionar si tienes una guerra de precios en tu zona. Tienes muchos competidores en tu zona, no paran de hacer promociones, de bajar los precios, y los clientes vienen con presupuestos de la competencia más baratos que el tuyo. ¿Cómo gestionarlo? Si te interesa entrar en esa guerra de precios, no te interesa entrar, ¿cómo puedes hacerlo? El bonus 1.7, por cierto, el bonus 1.6 es fundamental, fundamental. Me encanta este bonus, ¿eh? De hecho, bueno, te digo un tip, simplemente por si acaso tienes una guerra de precios en tu zona, no entres nunca en una guerra de precios si hay más demanda que oferta, si hay más general interesados en alquilar storage que oferta, y esto ocurre en el 98% de los barrios de Europa, ¿vale? No España, en Europa, en el 98% de los barrios o de las zonas geográficas hay más demanda de storage que oferta. Sin embargo, en el 20% de esas ciudades existe guerra de precios. No entres. No, bueno, no te va a interesar entrar. Yo aquí te explico por qué no y cómo gestionarlo. El bonus 1.7. ¿Cómo saber si tu centro verdaderamente va bien o no? Pues aquí lo mismo. Puedes tener una parálisis por el análisis. De repente tienes 100 datos a todos los meses a estudiar. Que si llamadas, que si visitas, que si contratos, que si metros cuadrados, que si euros que tendrán en tu banco, que si salidas, que si... bueno, candados que has vendido, que si seguros que has alquilado, que si cajas de cartón que has vendido. O sea, al final, céntrate en 8, 10, 12 datos como mucho que te voy a enseñar en este módulo y solamente mira esos datos todos los meses. No mires nada más. Afinarás muchísimo más en tu negocio. Bonus 1.8. ¿Qué pasa si tienes una parte de tu centro sin legalizar? ¿Cómo puedes legalizarla? ¿O cómo puedes gestionar ese problema? Bonus 1.9. Clientes difíciles, ya no solamente morosos, sino difíciles. Clientes que no cumplen las normas de tu centro, que aparcan mal, que te bloquean, que dejan basura. ¿Cómo gestionarlos? ¿Te interesa tener esos clientes? Y si es así, ¿cuándo te interesa tenerlos y cuándo no? Muchas veces es mejor dejar que se vaya un cliente que tenerlo y que te duela la cabeza por una renta más al mes. Pero bueno, aquí te explico cuándo sí y cuándo no. El bonus 1.10. Esto es algo que nadie te cuenta, que cuanto mejor te va en un negocio self-storage, más rápido tienes que gastarte dinero. Aquí te explico maneras para alargarlo y bueno, no tener que gastarte dinero tan pronto. Bonus 1.11, reseñas negativas. ¿Te interesa tener reseñas negativas? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Cómo puedes aprovecharte de ellas? Bueno, pues aquí te enseñaré la manera. Por cierto, te digo un pro tip, sí te interesa tener reseñas negativas. ¿Te interesa saber qué es lo que pasa en tu casa? Que te lo cuenten tus clientes cuando tú no estás en tu casa, ¿vale? Y eso es fundamental. Lo que no te interesa es que un cliente te cuente algo malo que pasa en tu casa o en tu negocio y tú no tomes acción. Pero sí te interesa saber lo que pasa en tu negocio. Te enseñaré a gestionar estas reseñas negativas y cómo beneficiarte de ellas y convertirlas en una fortaleza. Bonus 1.12. ¿Quieres ayudar a los demás y no sabes cómo? Bueno, pues te contaré la manera de ayudar a los demás en negocio de self-storage que no te cueste dinero e incluso puedas utilizarlo como marketing y que te hagas famoso en tu zona geográfica, en tu barrio, y que tus vecinos pues se sientan orgullosos de tenerte como negocio local, ¿no? Y vecino. A ver, ya estamos acabando. Este vídeo es un poco largo porque estamos acabando. Es que yo creo que era fundamental explicar el temario. El bonus 1.13.
Bueno, es fundamental sobre todo pues, para saber si te interesa o no te interesa a ti hacer este máster, ¿no? Tienes clientes que dejan su coche aparcado y se marchan del centro. ¿Cómo gestionarlo? Se van a hacer la compra, se van al supermercado, a comer a la casa de su madre que vive cerca. Bueno, pues ¿cómo gestionarlo? Porque te bloquean el parking en muchos casos, ¿no? Y a lo mejor no tienes muchas plazas. Siguiente bonus. Llega alguien sospechoso al 1.14 con mala pinta y quiere hacer un contrato. ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué haces? Siguiente bonus, el 1.5. ¿Cómo evitar que un cliente se quede a dormir en tu centro? ¿Vale? Tips para que la gente no se quede a dormir en tu centro. Siguiente bonus, el 1.16. Saltos de alarma nocturnos. ¿Vale? ¿Cómo gestionarlos? Siguiente bonus, el 1.17. Viene la competencia a hacer tu mystery shopper y te das cuenta. ¿Cómo actuar? ¿Qué debes de hacer? Bueno, pues este es el temario del Master Self-Storage MBA 1.0. Y aquí tú tienes que decidir si te interesa, o bien porque todavía no tienes un centro y te interesa montar un nuevo centro, o tienes ya un centro en propiedad o varios centros en propiedad que quieres expandirlos o abrir nuevos centros y te das cuenta que los puntos que aquí se tratan, pues posiblemente te interesan pues porque te vas a gastar mucho dinero y aquí te cuento cómo ahorrarte dinero. Yo mi objetivo de este máster es que todos mis alumnos que montan un negocio de self-storage o amplían uno que ya tienen existente, se ahorren un mínimo de 50.000 euros. Es decir, sean 50.000 euros más ricos por dos motivos. Uno, por el dinero que se ahorran a la hora de optimizar los recursos al montarlo. Y dos, por la suma de lo que son capaces de facturar más en el negocio que esté mejor optimizado. Así que este es el objetivo que yo me marco. Hasta ahora lo he conseguido y bueno, pues que sepas que esto es lo que tú aprenderás en el Master Self-Storage MBA 1.0. Así que si te interesa, accede aquí abajo dándole al botón y te veo dentro. Lo pasaremos bien.